Roberto Oces es diseñador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en edición de libros de la Universidad Diego Portales y máster en industrias editoriales de la Universidad Pompeu Fabra. Es académico e investigador en el Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y docente del Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago. En el año 2006 y 2018 obtuvo el premio Amstel Corea al diseño y la ilustración editorial y en el año 2009 fue finalista del premio Chile Diseño. Es autor de los libros Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada, Una fuente de luz, Investigación histórica para la creación de la tipografía de la Biblioteca Nacional de Chile, Amor, Orígenes de la tipografía en Chile, Impresos de la Colonia e Independencia. Ha diseñado la fuente Biblioteca, tipografía institucional de la Biblioteca Nacional de Chile y la fuente J de las Juventudes Comunistas de Chile. Nos acompaña Roberto, nuestro profesor Sebastián Garrido, quien es coordinador de la línea instrumental para la mención gráfica. Además también profesor del taller de gráfica del sexto semestre, que es parte de los alumnos que participaban en el workshop que da origen a todo el montaje de la clase. Gracias, Roberto, por estar acá, por haber aceptado esta invitación. La idea es poder conversar acá con el invitado, poder generar un diálogo súper interesante y motivante, ver caras conocidas, pero también caras desconocidas, colegas, estudiantes, amigos, amigas, así que genial. Vamos a iniciar con Roberto. Roberto, ¿cómo está Roberto? Bien, yo creo que me preguntaba acá, traje una barra de mis estudiantes de la USACH que me acompañan hoy día. Me preguntaban, profe, ¿está nervioso? Yo le dije, sí, bastante, siempre me pongo nervioso, siempre me pongo ansioso, porque yo creo que tiene que experimentarse la sensación de vivir el cariño. Entonces, en este encuentro hay personas que no veía hace muchos años, personas con las que tengo una conexión emocional muy profunda, como es el caso de Sebastián, que me invita, que fue estudiante cuando él llegó a primer año, yo era su profesor de taller. Me gustaría conocer un poco de tu visión frente al diseño gráfico, frente a la tipografía sobre todo. Sabemos que Roberto destaca muchísimo en ese ámbito, entonces nos gustaría que nos puedas contar un poquito sobre ti, sobre tu trabajo, tu visión. Yo creo que lo primero que hay que entender es el estado actual de nuestra sociedad y de nuestra especie, o al menos cómo uno lo está interpretando. Y yo interpreto nuestro estado actual o lo evalúo de manera muy desfavorable. Básicamente pienso que estamos en una crisis profunda como especie, ni siquiera como sociedad, como especie. Entonces la pregunta sería, ¿por qué creo que estamos en una crisis tan profunda? Bueno, porque hay ciertos datos que me parecen sencillos y muy relevantes. Por ejemplo, que el planeta que habitamos tiene 4.500 millones de años y nosotros solo llevamos 2 millones en él. 2 de 4.500. Es tan ínfima nuestra etapa, la que llevamos en el planeta, que si trazamos una línea en cualquier pizarrón, no vamos a ser capaces de proporcionalmente hacer la línea de cuánto llevamos. Y si les pregunto cuándo comenzamos a destruirlo, no son más de 200 años, cuando inventamos una máquina a vapor, es decir, la revolución industrial. Entonces, si les digo que dibujen esos 200 años, va a ser imposible. Van a tener que solamente imaginarlo. Eso quiere decir que somos una especie, un virus, más nocivo que el propio COVID, porque nos demoramos mucho menos en dejar este planeta tambaleando, y lo tenemos tambaleando. Cuando entramos al plano social, nos damos cuenta que surgen otro tipo de irregularidades que al menos deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, el ser humano produce alimento para 10.000 millones de personas. Sin embargo, somos 7.500. ¿Cuál sería el rol en ese escenario? Bueno, salvarnos, creo yo. Y la pregunta entonces sería, ¿pero no es mucho, Roberto? ¿No es mucho decir que el diseño puede salvar el mundo en términos concretos? Pucha, la verdad es que yo no creo que sea tanto, porque tengo profundas dudas, permítanme, de que la conciencia social, la conciencia medioambiental nos salve. Profundas dudas. El Save the Planet me parece que está errado. Yo creo que lo que tenemos que salvar no somos nosotros, no el planeta. El planeta es como dice el humorista Carlin, que tiene la mejor exposición que he escuchado sobre sustentabilidad. Básicamente dice, el planeta es un perrito, nosotros somos las pulgas.
el planeta se sacude cuando quiera y el planeta sigue su curso. Si el planeta quiere quemar todo el plástico, lo va a quemar. No existe esa salvación en la conciencia social. Pero Roberto, ¿qué pasa con el reciclaje? ¿Qué pasa con...? Tenemos que seguir, por supuesto. Pero desde mi perspectiva, esto no se resuelve sino con la inventiva del ser humano. Yo creo que es la única opción. Creo. Es decir, sin la inventiva del ser humano, sin la innovación, pero no la innovación en el sentido puro que se le entiende a veces de la innovación empresarial, en el sentido de innovar las formas que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Ahí yo creo que hay algo fundamental. Entonces esto se trata de ciencia, no necesariamente. Yo participo hace años como evaluador del MinCiencia en un área que se llama Ciencia Pública. El MinCiencia creó un área específica que está hecha para nosotras y nosotros los diseñadores. Se llama un departamento que se llama Ciencia y Sociedad. Les paso el dato. Tiene fondos concursables que son altísimos, mucho más altísimos que los Fondar, por ejemplo. Y son fondos para divulgar la ciencia. Porque una cosa es nuestra capacidad de hacer descubrimiento y generar conocimiento científico, y una muy distinta es tener la capacidad para socializar ese conocimiento, que se difunda en la sociedad y que vamos adoptando cambios culturales a partir de ese conocimiento. Es decir, el conocimiento científico por sí solo no dio. Por eso se han generado políticas públicas como la que estoy diciendo. Día a día yo estoy socializando esto para que postulen más y más diseñadoras. Porque si yo les mostrara los productos de divulgación que llegaron los primeros años, a ustedes les daría entre una sensación de vergüenza y risa. Unos libros espantosos, unas mediaciones espantosas, porque participaban profesionales que no tenían las competencias, porque el mismo científico estaba diseñando sus libros, porque el mismo científico tenía un amigo artista que le hacía la pieza audiovisual, porque el mismo científico quería diseñar una experiencia espacial con el Museo del Hongo, por ejemplo. Entonces ahí hay una oportunidad que nos está gritando y no la estamos viendo, y es sumamente concreta, sumamente concreta. Los resultados aparecieron hace 2 semanas, 3 semanas. Hay, por ejemplo, 1.300 millones de pesos destinados a productos de divulgación científica. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Quiere decir que la cultura tiene un rol fundamental, es excepcional. Porque si no se difunde ese conocimiento en la cultura, no da. Considerando, Roberto, todo lo que se comenta, de que el diseñador tiene la posibilidad de ser partícipe, incluso protagonista de la transformación social, ¿de qué manera, siendo estudiante o ya siendo profesional, podríamos de alguna manera activar ese cambio o ser parte de él? ¿Qué tan importante es la calle para un estudiante de diseño? ¿Qué es la calle? ¿Qué es tener calle? Tener calle es lo que tiene un estudiante que estudia en la USACH y que se sabe mover por Santiago bien y llega a la estación Mapocho, a la Filsa. ¿Qué es tener calle? Entonces alguien me podría decir, tener calle, y me dijeron es observar y entender. O sea que si vives en Estación Central, trabajas en Estación Central y toda tu vida se desenvuelve ahí y tú observas y entiendes, entonces tienes calle. Entonces le daba vuelta la idea de la calle y yo creo que la idea de la calle, tener calle, es tener apertura a lo desconocido, a lo incierto, a lo diferente y a lo diverso. Yo siento que una persona que tiene calle es una persona que es capaz de abrirse a lo diverso, a lo diferente, a lo distinto, a lo inesperado. ¿Sí? Porque esa persona lo que empieza a acumular es experiencia verdadera con lo distinto. Si ustedes me preguntan, ¿es importante para un diseñador? Es importante para los seres humanos tener eso. Y resulta que hoy día nos encontramos de frente, chocamos de frente en esa posibilidad de experimentar lo distinto, lo diverso, lo desconocido. Chocamos de frente con una traba que nos puso el destino, supongo, que es el celular y las redes sociales. Porque generan todo lo contrario. Es todo lo contrario a una conexión con lo distinto. En pandemia me tocó hacer un taller en la Universidad de Chile de tercer año y ellos estaban en paro. O sea, la pandemia llegó en marzo y en abril ellos se fueron a paro. Entonces fui y les dije, ¿saben qué?
vamos a deconstruir estas formas de relación, ustedes pregúntenme lo que quieran. Entonces algunos me decían, ¿cuántas notas vamos a tener? Ninguna. ¿Cómo hacer un taller sin notas? Sin notas. ¿En qué horario vamos a tener? El que quieran. Hasta que una niña se le ocurre preguntarme lo siguiente. Me dice, profesor, ¿qué sentido tiene estudiar diseño hoy día? Le dije, mire, deme 2 semanas, 3, y yo le respondo. Le juro, pero no puedo responderlo al tiro. Ya, pues, me dice. Gracias, profesor. Muy abrumada. Entonces yo me fui y dije, ya, aquí voy a volcar todo lo que leí. Y empecé a escribir un ensayo de una plana de Word. Y escribí un ensayo cortito. Y de repente se lo mostré a 2 personas. A un amigo filósofo que tengo, profesor, y me dijo, Robert, está espectacular. Me dijo, deberías alargarlo y escribirlo como libro. Y se lo mostré también a una colega que admiro mucho, que es editora. Ella hace libros. Entonces me dice, si tú lo escribes como libro, yo te lo publico. En pandemia, le digo yo, sí, no te preocupes. Entonces dije, ya me motivé. ¿Cuántas palabras? Me dicen tantas palabras. Y yo me puse a escribir el libro. Es que se llama Amor y Diseño. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver amor y diseño con la calle? Resulta que Humberto Maturana explica una cosa que es fantástica y yo creo que todos deberíamos tener en consideración. Él es un científico reconocido a nivel mundial junto con Humberto Varela porque hicieron un hallazgo. El concepto, la idea de autopoiesis. Se percataron que los seres vivos estamos compuestos por moléculas que están constantemente vibrando y que se autocrean. Esa es la autopoiesis, autocrearse. Entonces están estas moléculas vibrando ¿y qué ocurre? Ocurre que de repente conocemos a una persona, no en el sentido romántico solamente, y a todo el mundo le ha pasado, que empieza a hablar y el tiempo de repente pasó y no te diste cuenta, ¿cierto? Incluso no te diste cuenta de lo que estaba pasando alrededor tuyo. Y es que lo que está ocurriendo en ese momento es que entramos en la interacción en un estado que la filosofía ha llamado atopía, a sin topos lugar. Entramos en un no lugar, en un vacío que no tiene tiempo ni espacio. Y eso es porque logramos hacer un match tan profundo con otro ser vivo que simplemente, de alguna manera, fluimos. Entonces, ¿saben cómo llama Maturana esa interacción? Lenguaje. Ese es el lenguaje, dice. Los seres vivos interactuamos en el lenguaje. Interesante, los seres vivos. O sea, ¿podemos interactuar con nuestros perros? Sí. ¿Y con nuestros gatos? También. ¿Y con las plantas? Sí, pues, hazle cariño. Pero yo no veo cuando la planta se mueve de alegría, porque la planta tiene una temporalidad distinta a la tuya. Espérate. Trátala mal. Traten mal a una planta. Sistemáticamente, no lo hagan. Pero si lo hacen, se va a expresar también. Esto es ciencia, por si acaso, hasta ahí. ¿Saben cómo se llama? Para que ocurra ese encuentro en el lenguaje, es necesario de una emoción, la emoción más importante de todas. Las emociones son, por definición, posiciones corporales. Maturana dice, hay 2 emociones pre-lenguaje, solo 2. Una, que te impulsa al encuentro con un otro. Esa emoción se llama amor. La otra, odio, me dijeron una vez. No, porque el odio requiere del encuentro previo para la herida. Y la herida, a partir de la herida y el encuentro, se genera el odio. La otra emoción prelenguaje es, así se llama, rechazo. El rechazo es la indiferencia. Por eso la canción dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida de inclemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Como que de alguna manera el diseño cuestiona el límite, cuestiona la frontera y tiene la posibilidad de fluir con otras disciplinas, intereses personales, miradas políticas, instrumentales. Sí, en ese sentido también me han preguntado, y eso que estás diciendo tú, sobre el poder del cambio. Entonces me han dicho, por ejemplo, ¿por qué diseñar una tipografía nueva? ¿Puede una tipografía generar un cambio social? Yo creo que sí. Yo defiendo que sí. Si quieren preguntar si una expresión artística sencilla puede cambiar las cosas, yo les digo, una coreografía fue la estocada definitiva al status quo. Una
No una performance, porque suena todavía sofisticado. Una coreografía hizo bailar a todas las mujeres del planeta Tierra. Dígame una expresión de arte más cotidiana que una coreografía. Una. Están llenas las calles de Santiago de jóvenes haciendo coreografía frente al espejo. Díganme una. ¿Cómo no voy a creer que una tipografía puede aportar? ¿No? Yo creo que siempre se puede. Un poco profundizando en tus propias investigaciones de la tipografía en diferentes contextos, no sé si nos podrías contar un poquito de eso y cuál es la mirada o cuál es también el aporte que cada investigación ha hecho un poco en fortalecer la escena tipográfica y al mismo tiempo el aporte desde y hacia el diseño gráfico y la sociedad. Sí, mira, yo tengo dos libros que hablan sobre historia de la tipografía, uno que es Orígenes de la tipografía en Chile y el otro que es el de Carmela El Alborada, en donde me tocó hacer una parte en específico de la investigación. El Amor habla sobre el tema que les conté de la relación con el otro y la otra, y resulta que el azul, que se llama Una fuente de luz, ambos son catálogos, no son libros, son catálogos de diseño de fuentes tipográficas. Uno es de una fuente tipográfica creada para la Biblioteca Nacional en el año 2016, que la Biblioteca Nacional utiliza en todos sus libros y en toda su gráfica, y hoy día se ha ido expandiendo su uso porque esa fuente es una tipografía de texto, es una tipografía para imprimir libros. Y resulta que las tipografías para imprimir libros son muy difíciles de hacer y muy costosas. Chile, en su producción de tipografía, no sé si saben que hay un mercado importantísimo a nivel internacional, importantísimo, y la gente no entiende el tema de las licencias, cómo funciona, entonces no entienden que hay un espacio de desarrollo laboral mega contundente, o sea, muy contundente en términos, por ejemplo, económicos. ¿Cómo se da? Básicamente porque tú haces una fuente tipográfica, tú la colocas a un precio bajo, $50, ¿sí? La licencia de uso. La empresa distribuidora se queda con el 40% de esos $50, entonces el resto es tuyo. Hoy día en Chile hay diseñadas y en venta en el mercado internacional más de 500 tipografías chilenas. De esas 500, las que son para libros no superan las 10, porque son muy difíciles de hacer y son difíciles de vender también. En ese sentido, la de la Biblioteca Nacional es gratuita. Pero por otro lado, en este momento está abierto en la Biblioteca Nacional una exposición que se llama Oda, que es una tipografía basada en el libro Oda a la tipografía que escribió Neruda, que publicó Nacimiento, editorial Nacimiento, y que diseñó Mauricio Amster, que es una figura muy importante en la historia del diseño editorial en Chile. Entonces lo que yo hice fue tomar la tipografía original del libro, usarla como base y modificarle algunos rasgos y características a partir de las significaciones, de los conceptos y las ideas que están en el poema. Entonces, en el poema él habla de letras largas, severas, ¿no es cierto?, como el mástil de un barco. Entonces yo hice que las letras fueran más largas todavía. Entonces dice básicamente que la página es como un desierto en donde florecen las letras, ¿no es cierto? Y lo que hago ahí es hacerle cierto retoque a la tipografía para que asemeje a una hiedra o a una flor. ¿Cómo tú, o sea, qué le diría a un alumno después de haber partido como estudiante, de haberte transformado en diseñador, de luego haberte transformado en académico? ¿Qué consejo le darías a un estudiante como sobre el futuro? Porque en realidad es tan incierto el futuro del diseñador. ¿Cómo tú visualizas o qué le dirías a un alumno respecto de cómo tiene que imaginarse como diseñador en el futuro? El consejo que le daría, profesor Dani, yo creo que tiene que ver con algo que le está pasando a los jóvenes hoy día. Yo creo que tienen mucho miedo. Si tengo algo que decirles, jóvenes, es que miren, den todo el esfuerzo que puedan y si fracasan, así es la vida. No tengan miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos. Yo creo que la gran diferencia de las generaciones pasadas es que cada vez tenían menos miedo de equivocarse. ¿Se equivocaron harto? Por supuesto que sí. Nos equivocamos nosotros, pero por supuesto que sí.
pero siento que hay mucho temor a equivocarse. Entonces mi mensaje, más que en términos disciplinares, tiene que ver con eso, con sacudirse ese temor y con echarlo a perder, hacerlo. De hecho, un estudiante me regaló ayer una do it then. Hazlo y después hazlo bien. Da lo mismo, equivóquense, métanse. Eso es, gracias. Gracias, Puso. Bueno, Roberto, darte las gracias. Creo que tienes además una manera de comunicar que es suavemente motivadora, ¿no? Yo creo que eso es súper importante en la formación, en la transferencia del conocimiento, ¿no? Muchas veces la manera de enseñar conocimiento tiene que ver con la manera en que lo expresamos. También agradecer a Sebastián en la preparación de todo este proceso de entrevistas, que no es sentarse 5 minutos y empezar la pregunta, que obviamente supone toda una preparación y una conversación previa, y creo que ha estado bastante interesante. En lo personal a mí me sorprendió, porque nos saca de un mundo que uno podría apostar súper particular y específico, ¿no? Como la especialización máxima, por decirlo así, y lo lleva a un mundo bastante más amplio. Lo encontré alucinante. Gracias, muchas gracias. Quiero pedirles un aplauso de cierre. Muchas gracias. Gracias.